Es hora de un giro emocionante en palabra y visión. Estamos listos para sacarte de la rutina literaria y adentrarte en un mundo felino con un toque especial. Soy Lizzy García, tu anfitriona y guía en este viaje literario lleno de sorpresas. Hoy prepárate para algo completamente diferente, porque estamos a punto de conocer el universo felino a través de los ojos y las palabras de un narrador inusual, un gato. Así es, en este episodio la protagonista es la talentosa escritora Ruth Lisette Pérez Caballero, autora de Todo sobre mi gato, volumen 1, Los sentidos del gato. Amantes de los meninos, este es el momento de sumergirse en una aventura única, acompañados por Orejitas, un felino con una perspectiva fascinante y misteriosa. Este no es solo un libro. Es un viaje a través de los sentidos felinos, sus maullidos nocturnos y su peculiar lenguaje corporal, desde la agudeza de su oído hasta el misterioso arte del marcaje. Orejitas nos llevará de la pata por un mundo que creíamos no conocer, pero que nos revelará secretos insospechados. Lisette Pérez Caballero, con su creatividad única, nos demuestra que las palabras no tienen límites ni fronteras. En este episodio serás testigo de cómo las palabras se entrelazan con las vivencias de Orejitas, ofreciéndonos un vistazo íntimo y encantador al mundo de los gatos. Así que, si eres amante de los felinos o si estás pensando en adoptar uno, este episodio es para ti. Prepárate para maravillarte y sonreír con las travesuras y enseñanzas de Orejitas. Bienvenida, mi querida Lisette. Muchas gracias a ti por darnos el espacio para poder hablar de nuestros libros. Bien, Lisette. Lisette, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres, Lisette? Bueno, sinceramente soy una escritora reciente, pero tenía el sueño de publicar desde hace mucho tiempo, solo que no me atrevía. Estudié creación literaria precisamente porque me gusta escribir. Entonces, pues vamos a decir que ya sabía todo sobre cómo escribir un libro, pero no sabía mucho sobre las cuestiones de publicación, sobre todo porque al estudiar editoriales, realmente nos dimos cuenta que al menos acá en el país, la mayoría de las editoriales solo publican cosas que ya están publicadas, son republicaciones mayormente de textos informativos. Entonces, aunque tuviera la carrera, no se me había hecho fácil y solo me limitaba a publicar a veces, de vez en cuando, en plataformas gratuitas y a veces solo fragmentos, porque tampoco tenía la confianza de hacerlo a un nivel profesional. Mayormente me dedicaba a veces a dar talleres, pero por lo general de literatura infantil o cosas por el estilo. Ok, bien, Lisette. Cuéntanos, Lisette, tu libro Todo sobre mi gato, el volumen 1, Los sentidos del gato. Este libro ofrece una perspectiva única a través de la voz de Orejitas, que es el nombre que le has puesto a tu gato. ¿Cómo surgió la idea de narrar desde la perspectiva de un gato? Bueno, Orejitas es mi gato y siempre he tenido toda clase de aventuras con él, pero ¿por qué narrarlo como que fuera él que lo dice? Porque pensé que sería más entretenido, más original. Por ejemplo, si el gato es el que narra su historia, que cuenta sobre sus cosas, sus sentidos, sus perspectivas del mundo, le daría un toque original, porque si no iba a quedar hasta cierto punto solo como un simple manual o club de gatos, algo que todos estamos acostumbrados. Bueno, todos los que tenemos gatos y nos gustan estamos acostumbrados, pero si el gatito era el que lo narraba, el lector se iba a sentir más curioso al respecto, iba a sentirse divertido y se iba a sentir más inspirado a leer la historia, iba a encontrar cierta gracia. Por eso igual pues lo tengo como algo humorístico hasta cierto punto. Aunque tenga sus bases sólidas, también tiene sus partes fantásticas. Ajá, muy bien. ¿Cuántos gatos tienes? Uno nada más.
Solo tienes un gato. Solo Ok. uno. ¿Y vas a escribir más libros con gatos? ¿Es tu gato el protagonista de tus próximos libros? No, toda la serie de libros es de Orejitas, precisamente porque él es mi único gato. Sin embargo, sí adopto o cuento un poco de anécdotas, por ejemplo, a veces de otros gatos. O, por ejemplo, los libros cuentan con fotografías de gatos. Estos gatos de los libros, vamos a decir, son los gatos de mis papás y los gatos de mis amigas. Algunos gatos de las compañeras del taller que quisieron que esos gatos, desde que supieron que estaba escribiendo el proyecto, de antes que salga, me enviaron sus gatos. No sé qué. Yo quiero que salga mi gatito y me enviaron sus fotos o me contaron algunas de sus historias de esos gatos. En mi caso, aunque me gustan mucho, no podría tener más porque mi gato es muy territorial y de hecho él lo dice claramente en su libro, no quiero hermanitos. Lo No menciona tiene mucho. hermanitos, es un gato celoso. Sí, es muy celoso. Ok, Lizeth, tú eres conocida por tu creatividad inusual, ya le has dado voz a Orejitas, ¿no? Lo has hecho ya protagonista. ¿Cuál fue el desafío más intrigante que enfrentaste al intentar adoptar la mentalidad de un gato, de un felino, para escribir este libro? Pues, aunque a mí me gustan muchas cosas que me han dicho que tengo una personalidad muy gatuna desde antes de que yo tuviera un gato. Oh, A mí me lo decían desde niña de que te nota que te gustan mucho los gatos y te portas como gato. O sea, siempre me decían eso y yo no había tenido nunca un gato en ese sentido. Entonces, como que pues tengo algo natural con eso, me gustan mucho y pues ha habido una afinidad con él. Sí fue difícil, no lo voy a negar, porque a veces yo sentía de que, ay, me lo estoy inventando todo. O sea, sí te llega a tener la idea o de que realmente lo estoy entendiendo o solo me estoy inventando todo o solo estoy haciendo ideas. Y sí tuve muchas dudas al respecto. Pero pues después me gustó mucho cómo quedó el tono y yo creo que sí sentía muchas veces como que realmente él fuera mi coautor, porque a veces justo cuando yo escribía ese libro, particularmente ese libro, él casi siempre estaba a mi lado acá en la computadora. Por ejemplo, acá tiene un rascadero cerca de la computadora y estaba acá sentado o exactamente al lado de la computadora, que a veces pasaba y se imprimían así sus huellitas que pasaba por el teclado. Y me llamaba mucho la atención porque eso ocurría justo cuando escribía este libro y casi no pasaba cuando escribía los otros libros. En los otros libros a veces estaba por acá, a veces ni sus luces. Pero casualmente cada que abría como que se lo supiera y venía. Entonces, pues yo sabía que estabas hablando sobre que tuviéramos esa compenetración y pudiera hacerlo. Sí, puede ser. En este libro, Orejitas comparte información más valiosa, muy valiosa, ¿no? Sobre los sentidos felinos y sus comportamientos. Eso, sus comportamientos. ¿Puedes tú contarnos una anécdota divertida, algo curioso que te haya sucedido con el gato mientras que tú estabas haciendo toda esa investigación para el libro? Sí, mira, mayormente yo tenía mis dudas un poquito con este libro porque yo decía, estará bien que lo haga, porque no soy veterinaria. Sin embargo, realmente el libro no toca cuestiones médicas y muchas veces dice, en todo caso, acudan al veterinario. Y decía, no soy etóloga. Y de ahí vino la idea, le voy a contar esta anécdota porque hubo un tiempo en que él se comportaba raro y no lo entendía. Y me sentía extraña porque estoy acostumbrada a entenderlo siempre. Entonces, sí hice traer a un etólogo que, como dice, que se supone que son como psicólogos de gatos o que los entienden o algo así. Entonces, cuando vino esta persona, que me compró mucho, por cierto, me dijo un montón de cosas, pero no me dijo absolutamente nada que yo no supiera. Y lo curioso es que sí me sentí así de que, ¿y para eso pagué? O sea, todo lo que me dijo, yo ya lo sabía, todo, y sin haber estudiado supuestamente la carrera. ¿Y cómo es que lo sé todo? Tampoco había yo investigado nada al respecto. Y me di cuenta que simplemente todo lo sabía por la convivencia que tenía con él día a día, por nuestro vínculo, por la comunicación que tenía con él. Y me di cuenta que realmente era como cuando, por ejemplo, como cuando los padres tienen a su hijo adolescente que hace su show de rebeldía y por un momento no lo entienden. Solo es algo temporal. ¿No? Dice, después pasa y ya los entiendes o empiezas a entender por qué hacen las cosas. De ahí también surgió la inspiración para hacer este libro, porque me di cuenta que sí teníamos esa comunicación y que él realmente a veces tenía comportamientos que me daba la impresión de que era como que estuviera realmente criando un hijo.
Y pues aunque al principio todos me lo decían de chiste o de burla, de que, ay, es tu hijo, porque así me lo decían en casa. Pues Pero ya es se me como quedó un la idea y hijo, es yo la les dije, verdad, ¿no? sí, es mi hijo y sí, ¿me entiendes? Entonces he tenido muchas anécdotas graciosas con él al respecto, que a todos les han hecho reír o que han visto que es completamente, por ejemplo, un gatito con su personalidad propia, que hace lo que quiere y que es muy diferente a los que tienen mis papás. Por ejemplo, ellos siempre me dicen, ay, es que ellos tienen varios, ellos tienen 3. Me dicen, ay, el tuyo es completamente distinto. Dice, ¿cómo haces por qué se porta bien? ¿Por qué el tuyo no destruye? ¿Por qué el tuyo no caza aves? ¿Por qué el tuyo esto? Entonces, como que empecé a notar que hay como que muchas diferencias y pues no sé si es algo natural. Y además, yo ya lo había usado a él como personaje en una historia antes. Entonces, Ajá. era un tono completamente diferente. Ya lo había yo introducido antes en una historia. Qué bien, interesante. Y en tu camino como autora, Lizzy, ¿has enfrentado alguna barrera o algún desafío particular al escribir sobre todo y especialmente todo sobre mi gato? ¿Cómo lograste superarla, si la has tenido? Pues principalmente en esta serie era más bien la duda de escribir al respecto, porque decía, no soy una autoridad en sí sobre gatos, o no tengo un conocimiento de que yo diga, soy médica veterinaria, médica etóloga, entonces mayormente fue la duda en este respecto. En cuanto a mi carrera completamente como escritora, sí tuve muchas dudas, y eso fue precisamente hace muchos años que hasta yo me arrepiento de haber tenido esas dudas porque destruí mucho de lo que había creado cuando perdí la confianza completamente. Precisamente me sucedió en la escuela, porque si bien son buenas las escuelas para escritores, también hay que darte cuenta de que no lo es todo, de que muchas veces no puedes dejarte guiar por lo que te digan, de que no eres bueno por algo. Por ejemplo, a veces hay que tienen problemas con ciertos problemas con la gramática o con la sintaxis o con ciertas ideas que a veces no pegan también con lo que es conocido como literatura del país. Por ejemplo, cuando vas a una escuela de escritores no solo te van a enseñar cómo escribir en cuanto a las reglas, personajes y todo, sino que también a veces tratan de meterte mucho en un molde de la literatura del país en el que estás. Y cuando ven que escribes a veces de otro tipo, te dicen es que es pura basura comercial. O te dicen de que jamás era literatura, o te dicen cosas que a veces te desmotivan mucho y te hacen perder mucho la confianza de que, ay, no sirvo para esto. O exacto. A veces también, pues tenemos ese tipo de bloqueos que nos atoran. Ok, bien, tú sabes mucho sobre literatura, ¿no? Claro, estudiaste literatura. ¿Cuántos libros has escrito? Y en general no los he contado. He escrito de todo género. O sea, a veces había tiempo de que me la pasaba escribiendo y considerando que cuando tuve mi bloqueo, o vamos a decir mi forma de no sirvo para esto, yo eliminé todo y muchas cosas solo las recuperé porque previamente había enviado correos con historias a algunas amigas, un amigo y una amiga en particular que por alguna razón se lo conservaron todo en su computadora y me puse de lo que les había enviado y me lo regresaron todo. Me dijeron cuando se enteraron que ya se me había pasado el bloqueo, que estaba lamentando mis escritos, me dijeron, pues te tengo una noticia, yo tengo estos, y así fui recuperando gran parte de lo que había escrito, porque tendría más de 100 libros si no los hubiera tirado a la basura, porque así lo hice y me arrepiento. Pero pues ahorita vamos a decir que al menos tengo como 50 por ahí. 50 libros. ¿Piensas publicarlos? Una aproximación. ¿Piensas publicarlos todos? ¿Están ya listos para ser publicados tus libros? No están listas para ser publicadas porque mayormente son borradores, considerando lo que pasó y que yo había enviado son borradores. Hay algunas que ya están listas. Vamos a decir que hay como unas 4 o 5 ya listas como para una publicación, pero las demás, aunque la historia está hasta cierto punto completa, hay que pulir demasiados aspectos de ortográficos, gramaticales y también cambios temporales, porque vamos a decir, no es lo mismo hacer una historia, vamos a decir, en este tiempo que hace 10 años. Hay algunos, aunque sean pocos los detalles para cambiar, sí existen. Esto, pues vamos a decir, la enfrenté cuando publiqué la de Olivia, que la novela la había escrito 10 años atrás. Entonces sí tuve que hacer un cambio, no muy grande, pero sí, vamos a decir, en la jerga juvenil, porque no es la misma. Hay cosas que se mantienen, es que no. Ajá, wow, interesante, has escrito bastante, tienes bastantes libros. Muy bien. Sí.
Todo sobre mi gato es un enfoque innovador que combina conocimiento con entretenimiento, ¿no? Hablar de un gato. ¿Qué consejo le darías tú a otros escritores que buscan fusionar la información con una narrativa tan atractiva como la que tú hiciste? Bueno, todo autor debe ser creativo a la forma de crear una historia, pero cuando vas a manejar información verídica, lo más importante es investigar. No puedes decir esto es así solo porque yo quiero que sea así. Cuando es una ficción completa, sí, pero cuando vas a dar información real, como la que hay en Todo sobre mi gato, tienes que buscar información. Entonces puedes investigar con profesionales, puedes investigar en páginas científicas, puedes investigar, entonces, por ejemplo, haciendo entrevistas igual a personas que tengan algún conocimiento. Hay muchos tipos de investigación. Entonces, una vez que terminas la investigación, lo que tienes que hacer es irla desglosando y irla fusionando con lo que vas a... O sea, así, como no va a ser solamente un manual temático, no la puedes poner así solo tal cual, porque va a resultar incluso aburrido. Si tu objetivo es entretener también o hacer la ficción, en el caso es irlas fusionando. Entonces tienes que ver que tu ficción fantástica tenga la suficiente verosimilitud para entrar muy de acuerdo a los datos reales que estás olvidando. Como dice un autor, nunca debe de olvidarse de que sin importar el tipo de historia que esté haciendo, debe ser creíble para el lector. A esto se le llama pacto ficcional entre autor y lector, de que te hagan creer de que lo que estás diciendo es certero. Sin embargo, si es un manual, sí debe ser certero, no debe ser solo te hago creer, sino que los datos sí deben ser reales. Entonces, sí. Por ejemplo, todos los datos que Orejitas da sobre los sentidos de un gato son reales. Sin embargo, para que no quede como hicimos como un manual de investigación, nada más y todo demás, él hace sus comentarios al respecto. Por ejemplo, a veces te preguntan desde que decía de que, ¿cómo lo sé? Pues lo sé porque son mis ojos, porque es mi vista y yo veo así. Por ejemplo, entonces sí. Va a hacer comentarios sobre lo que él siente como él ve, o comentarios humorísticos, por ejemplo, precisamente como en el de la vista, cuando él decía, me hubiera gustado poner las fotos, pero Karen no tiene esa cámara, no puede, y no le voy a poner las que están en los blogs científicos porque me van a demandar. Dice, pues si quieres buscarlo, anda a buscarlas. Entonces, haces comentarios humorísticos que tengan que ver, por ejemplo, ahí decía, ¿querías ver cómo realmente ve un gato? Puedes buscarlo en internet. Yo no lo puedo poner porque puedo tener un problema de derecho de autor, pero vas a buscar una forma hasta humorística de decirlo, de darlo, y explícale, como ella no tiene esa cámara, no puede poner como un video realmente. Sí, entonces, sí. Entonces él va explicando cosas y va metiendo mucho de su cosecha, de cómo es él. Entonces todo el tono en el que él habla, yo traté de manejarlo respecto a cómo es la personalidad de él, porque precisamente cada gato tiene su personalidad, y igual lo decía, todos los gatos hacen estas cosas, todos los gatos de determinada raza hacen estas cosas, y cada gato personalmente hace sus diferentes cosas. Sí. Entonces, para buscar esa fusión entre información verídica y ficción, tienes que precisamente mezclarlo, tienes que dar datos reales, pero vas a darlos con un tono, bueno, con el tono que quieras darle, con un tono que puede ser de burla, que puede ser fantástico, que puede ser humorístico, que puede ser informativo, de acuerdo a como tú quieras. Entonces yo lo di de una forma un tanto humorística, pero al mismo tiempo también en algunos datos serios o dando su creatividad. Por ejemplo, porque tú lograste conectar tus propias experiencias y emociones, ¿no? Todo lo lograste conectar para transmitir una narrativa muy auténtica con tu gato, ¿no? Tienes mucha imaginación. Así es, o sea, es tratar de mezclar ambos mundos, el real y el fantástico, en una sola obra. Porque vamos a decir, aunque es muy real de acuerdo a las actitudes que él tiene, obviamente los comentarios, pues vamos a decir, yo los hice interpretando sus actitudes y su forma de ser, pero vamos a decir, hasta cierto punto son reales, pero hasta cierto punto son imaginarios. Y en todo ese proceso, Lisette, ¿hubo algún momento en el que tú sintieras especial o que tú te sintieras especialmente conectada con tu gato? ¿Cómo lograste hacer esa conexión? ¿Cómo lograste conectar y transmitir todo eso, plasmar todo eso en palabras? Pues sí, yo sí sentía que hubiera una conexión. Como te comenté, a veces yo sentía que
lo tenía a mi lado, por ejemplo, y en que se acercaba a mí, sentía como si él me estuviera dictando. De hecho, sí hice una mención así medio curiosa en la introducción, en la dedicatoria, algo así, en la dedicatoria, como que él me está dictando y como que hasta me va a rebajar el salario de caricias si lo hago mal. Por ejemplo, así de que, así sentía de que él estuviera a mi lado y me estuviera diciendo, bueno, la cosa es así. Y la foto que utilicé, precisamente, era como que la utilicé, por ejemplo, a veces nos tomo fotos juntos solo porque es una locura, pero esa en especial la puse porque me daba la impresión que estábamos como que los dos así bajo el trago y como que me estuviera secreteando, pasando sus secretos, su información. Por eso la puse, porque me dio esa impresión. Y sí tengo varias fotos donde él está como que de perfil y me queda cerca de la oreja y siento como que te estuviera susurrando y te estuviera diciendo, fíjate que esto es así. Y pues algo que todos los dueños de gatos que tienen una relación con ellos te pueden decir es que hablan con sus gatos. Les decimos de todo. Muchas veces ellos te escuchan en silencio, pero muchas veces los gatos te responden miau. Y tú sigues hablando como si entendieras qué significa miau. Y sigues hablando. Entonces, pues yo sentía a veces como que hubiera esa conexión en el libro que me decía miau, sí, miau lo traduzco como tal cosa. Esa impresión me daba. Entonces, ese vínculo que mencionas, sí se dio, sobre todo cuando me inspiraba para escribir, sinceramente, en todas nuestras noches en el techo. Porque sí, me subo al techo, aunque me digan todo el tiempo que ten cuidado, te vas a caer, no eres gato, no te subas, y me sigo subiendo. Digo, ¿te subes al techo con el gato? Casi todas las noches me subo al techo con el gato, nos sentamos juntos en un pretil ahí mirando la luna, las estrellas, pasan los aviones, pasan los murciélagos, drones, pájaros nocturnos, hasta las zarigüeyas vemos cruzar, o sea, hay una fuente de inspiración enorme y también me la paso tomando fotos de todo, por ejemplo, del mismo techo de como dice, amanecer, atardecer, anochecer, como dice, la luna, la puesta de sol. Entonces podemos decir que todo ese momento entre naturaleza y estar con él, el tiempo que a veces está sentadito a mi lado un rato, era cuando yo sentía como que me daba su información. Él venía, se sentaba a veces unos 20, 30 minutos conmigo en el mismo lugar y estamos viendo el paisaje y a veces yo le hablaba y me decía miau. Luego ella se bajaba y se iba a jugar solito por allá, brincar como lo que es un gato, su naturaleza, pero ya entonces me quedaba verlo jugar un rato y luego me bajaba. Cuando yo leí tu libro, leía que el gato se refiere a ti como mi Karen. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es la jerga popular de gatos. Vamos a decir a todas las mamás de gatos se les llama Karen. Si es hombre es Karen macho, pues carencia. Eso pues tiene, vamos a decir que todos los que tenemos gatos lo sabemos o nosotros decimos su Karen. En todos los memes de gatos vas a ver que siempre dicen Karen, me pasó esto, Karen, lo mismo lo vas a ver en los videos de TikTok y todo. Entonces es lo que está, por ejemplo, en la actualidad, las mamás de gatos son Karen. Tiene su motivo, así como ha puesto a su gato con el nombre de Orejitas, entonces ella se ha llamado Karen, pero no tenía ni idea de ese dato, fíjate. No, pero eso podemos decir precisamente en la dedicatoria, y se está dedicada a todas las Karens y a los carencios. Eso mismo, los papás de gatos. ¿Cómo así todos los Karen? Tengo que saber qué es lo que hay detrás de Karen. Es una historia, de hecho hay uno de los libros, creo que es en el tercero, donde él menciona que, o sea, es en la historia es en el tercero, menciona precisamente el libro de gatos históricos o famosos, igual, va a ser el tercero, menciona la historia de las Karens, y también menciona que no le gusta que, por ejemplo, que el nombre Karen, que es de mamá de gato, también es un nombre de, vamos a decir, despectivo para las mujeres malas, despectivas, divas, en Estados Unidos que exactamente ahí es como que a veces muchos conocen el nombre Karen como las mujeres malas, pero también Karen son las mamás de gatos. Les decía, no me gusta que asocien el amor, por ejemplo, de Karen, mamá de gato, con la Karen malvada. Pero esas son cosas que se mencionan en el tercer libro. Ok, muy bien. El tercer libro. Estamos en el primero. ¿Qué pasa con el segundo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el segundo libro? ¿Es una continuación? El segundo libro ya salió también. ¿O es otra temática, pero también con referente a los gatos? ¿O sí, el primero es sobre los sentidos. Dividido todo eso con los... ¿Cuántos libros tiene esa edición?
El plan original, vamos a ver si sale como el plan original, serían 4 libros. El primero es el de los sentidos del gato, que estamos hablando ahorita, que precisamente habla sobre los sentidos del gato y los primeros cuidados cuando te llega un gatito a tu vida y que necesitas para ellos y cómo tratarlos. El segundo libro, vamos a decir que es cuando ya tienes al gato y quieres entenderlo. Entonces habla sobre el marcaje, de por qué lo hacen, que muchas veces es lo que tiende a molestar a veces a las familias y a veces luego dejan a su gato o no lo entienden. Y el lenguaje felino, que es tanto el lenguaje en posturas como en los miaus, porque como dicen miau sí tiene cierto significado, porque vamos a decir, ellos no solo dicen exactamente miau tal cual, sino como vamos a decir la entonación, y otro tipo de sonidos que hacen. Y como vamos a decir, por qué lo hacen y lo hace. Obviamente todo también está en el mismo tono con los comentarios de él, de cómo ha sido para él y qué experiencias ha tenido él y cómo tratar a los gatos. El tercer libro está planeado para salir en octubre por 2 cuestiones. Una, como decía, la más importante es que en octubre hay otro día del gato. Dato curioso, los gatos tienen 3 días al año, tienen 3 días anuales. Entonces precisamente quiero sacarlo para el siguiente día del gato. Pero también el tono de este libro va a tener hasta una perspectiva que va a quedar también hasta cierto punto con el Halloween. ¿Por qué? Porque este libro va a ser sobre la historia de los gatos, dice los gatos históricos y los gatos mitológicos. Este libro es mucho más largo que los otros porque cuenta precisamente sobre su historia y sobre varios ejemplos de gatos y varios tipos de gatos fantásticos. Entonces está más orientado a la ficción. Y aunque da la información, obviamente Orejitas va a hacer todos sus comentarios sobre lo que él considera la historia de los gatos, de cómo les iba, cómo es en la actualidad y sobre lo que opina sobre cada gato fantástico que hay y habla igual sobre casi todos los mitos que rodean a los gatos, que hay demasiados mitos al respecto que la gente curiosamente, incluso ahora, sigue creyendo. Cosas que realmente son como que dices, bueno, y en pleno siglo y todavía creen eso, sí, hay gente que todavía cree ese tipo de cosas. Obviamente como se utilizará un tono, por ejemplo, de queja en algunos casos y de burla en algunos casos, porque es un gato el que está hablando. De hecho, cuando hice esta parte, yo tenía un poquito de duda de que, y se lo comenté con 2 compañeras, que también tienen gatos, y les dije, no será un poco ofensivo si lo pongo así, y me decían ellas, ¿y qué? Si al que le gustan los gatos no se va a ofender, se va a reír. El único que se va a ofender es a los que no les gustan los gatos o al que realmente todavía creen esas tonterías. Dice, además es un gato el que lo está diciendo y como es un gato tiene todo el derecho del mundo a decirlo con enojo, a decirlo con burla o a criticar, por ejemplo, al humano que cree esas cosas. Entonces, sí, tenía un poquito entonces les envié algunos fragmentos, decía, no estás siendo muy grosero, Orejitas, no, está bien, porque es un gato. ¿Cuál es la cosa que más le molesta? ¿Cuál es esa creencia que más le molesta a tu gato? ¿Cuál es ese prejuicio que más le molesta a Orejitas? El que más le molestaría a Orejitas es el prejuicio o la creencia de que los gatos son sucios o que transmiten enfermedades. Ese es el que más le molestaría. El que mucha gente se deshaga de sus gatos, por ejemplo, porque diga, voy a tener un bebé y como si tiro a mi gato porque la suegra me dijo que el gato le va a pegar a mi bebé la toxoplasmosis. Que perdón si lo dije mal, pero está difícil la palabra. Pero eso es lo que más le molestaría, que digan que los gatos son sucios. Por ejemplo, él en ese libro hasta menciona, yo soy hasta más limpio que tu novio, Karen. Porque es cierto. Los gatos son animales extremadamente limpios, siempre los vas a estar viendo acicalarse una y otra vez. Por ejemplo, apenas si tienen una manchita en el pelaje y están así de que los gatos huelen impecable. Como decir, aunque bañes a tu perro, yo tengo perros, también los adoro. Le digo, los llevo a bañar al veterinario y regresan todos aromáticos 3 días después y ya están de que no lo soporto cuando lo acaricio, de que apesta. El gato no se baña más que con su lengüita. Huelen ricos siempre, si tu gatito huele mal es que hay algo mal ahí, está enfermito y directo al veterinario, porque un gato normal siempre va a oler rico, huelen hacia la hierbita que juega, huelen. Entonces, el prejuicio que más molestaría es eso, de que hay mucha gente, desde la antigüedad, desde la Edad Media, que creían que los gatos eran sucios o que transmitían enfermedades, cuando es todo lo contrario. Ellos, de hecho, curan muchas enfermedades. Como te mencionaba, el último libro es muy largo, todavía tengo un poquito de la duda de si Amazon lo va a permitir por el volumen, va a ser como que una prueba que cuando lo termine
editar. Vamos a ver por qué. Por eso digo que todavía está en idea. Porque sería una antología compilatoria de los 3 libros juntos más contenido extra. Y el contenido extra hablaría de varias guías gatunas de cuidado y de identificar sus diferentes estados de ánimo o diferentes cuestiones o preguntas curiosas. Y también incluiría el libro precisamente de los gatos sanadores, que es el que no pongo ahí, que son precisamente le cuento un poco sobre esta historia de las enfermedades y te hablo un poco de todo lo que ellos pueden hacer para curar a una persona, porque hay muchas personas que no son dioses, como ese, aunque se lo crean, que puedan curar, pero sí hay muchas cosas que pueden curar y sí hay muchos testimonios de gente que se ha curado de diversas enfermedades al tener un gato. Y pues aquí yo me pongo como un ejemplo vivo de eso. Tal vez cuéntamelo, me interesa, cuéntamelo. Pues precisamente yo le tengo mucho apego a él, en parte de que sí lo quiero mucho y que digan que es mi hijo y todo, pero yo le tengo mucho apego a él porque a mí él me curó de 2 enfermedades. Y bueno, desde que yo lo tengo, a mí me salvó de 2 cuestiones. Y entonces yo sí lo considero, como me han dicho muchos, es tu bendición. Y sí, yo sí lo considero mi bendición. Y no solo en el sentido cómico de que le dan a la palabra bendición ahora por hijo. No a la cuestión, vamos a decir, realmente religiosa, que hasta eso, mis papás son extremadamente religiosos, pero yo era como que, no, 0 Dios, 0 iglesia, 0 todo. O sea, de que, no, como dicen, tener una personalidad un poco más oscura o alejada de todo, como que ni creía ni quería nada con Dios hasta que apareció él y como que sentí ese tipo de bendición y hasta terminé ya como que hasta rezándole a los angelitos y encomendando que lo cuiden siempre, porque tampoco quiero ser la Karen sobreprotectora que no lo deja vivir. Y sí soy miedo, sí soy sobreprotectora, que a veces, no salgas. Y eso que él no callejea, pero a veces me da miedo hasta cuando brinca a la casa del vecino. Entonces sí. Tu gato ha tenido, ¿cuántas vidas tienen? Dicen que los gatos tienen 7 vidas. ¿Cuántas vidas ha perdido ya tu gato? Ay, no me hablas de eso que me deprimo. Mira, dicen, de acuerdo a la cultura, que tiene 7 vidas. Hay quienes dicen que tiene 9. Ajá. Lo cierto es que solo tienen una vida y por eso hay que cuidarlos mucho. También en eso se habla mucho en la parte de los mitos, que muchos creen en lo de las vidas realmente, o creen de que el gato siempre va a caer parado y no es cierto. Creen que, por ejemplo, que nunca les va a pasar esto. Está lo del origen de todo lo demás, pero los gatos solo tienen una única vida igual que nosotros. Lo que pasa es que ellos son muy intuitivos, son muy resistentes y son muy resilientes. De ahí sale la idea de que tienen muchas vidas, pero no es cierto, solo tienen una. Por eso realmente hay que cuidarlos mucho y entenderlos, no pensar de veces de que son juguetes o de que no les va a pasar nada. Muchas veces dicen, ay, es un gato, tiene tantas vidas, o no le pasa nada, es resistente en cuanto a las cuestiones de lo que comen, de las cuestiones de que salten, entonces todo eso lo trabajan los libros y te cuentan precisamente al respecto. Solamente a veces una vida y se tiene que cuidar. Hay un montón de cosas que como la gente no sabe o que creía de que ahí es un gato, come hasta piedras. No es cierto, hay un montón de alimentos que les hace daño y que te los podría matar. Y entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Por ejemplo, a veces está de que es normal que coman hierba. Sí, comen hierba y está bien y no pasa nada, pero hay cosas que, a veces hay plantas que también se los pueden intoxicar gravemente. Entonces, como muchas veces la gente no conocía o no tenía mucho la idea al respecto, o se creía mucho ese mito de las 7 o 9 vidas, que depende del país de origen, todo eso. Pero no, vamos a decir, realmente solo una. Que se ha enfermado, sí se ha enfermado. Y de hecho, él cuenta también sobre su historial médico enfermo en el 2º libro. Él habla al respecto de lo que tiene y todo lo demás. Entonces, sí lo menciona. Por ejemplo, menciona mucho que odia y detesta ir al veterinario, él de verdad lo odia. Pero también sabe perfectamente que es necesario y sabe cuándo que voy todo. También le contamos en el libro una anécdota cuando lo llevé a veces al veterinario. No estaban se me enfermó el fin de semana, no estaban sus veterinarios de siempre. Tuve que buscar una opción y fue una mala opción. Una pésima, vamos a decir. Entonces, cuando menciona lo de veterinarios y dice que buscan mucho veterinarios que sean buenos, que sean reales, que sean éticos, porque al menos acá ha habido mucho fraude. Hay un montón de veterinarias acá que no son veterinarias, dicen veterinarios, sé qué, pero ejerce gente que no tiene el título y han matado un montón de animalitos acá. Porque luego a veces las descubren y las cierran y todo, pero pues a los que ya dañaron, ya los dañaron. Y siguen abriendo. Acá las veterinarias se multiplican por doquier, es un gran negocio.
pero no todos son veterinarios. Por ejemplo, yo llevaba antes a él una veterinaria, hasta que su veterinaria de él me dijo, es que aquí solo había una doctora, pero ya no está. Por ejemplo, el dueño y el que se hace pasar por él, no es veterinario, no tiene cédula, no todo, y yo así toda, así de que, o sea, me dijeron. Entonces, en esa experiencia, la verdad, trataron tan mal que aunque seamos muy unidos, me ignoró por un mes, ¿no? Por ejemplo, solo me veía y se escondía, no le podía tocar ni la cabecita. Por ejemplo, que te odio, Karen, o sea, porque quedó tan traumado que, por ejemplo, ahorita cuando yo lavo ropa y tiendo las toallas, solo ve la toalla e irse huyendo, le tiene miedo a las toallas. ¿Por qué? Porque usaron la toalla para grabar. Ese es un método normal de un veterinario que usan las toallas, pero la forma, vamos a decir que la usan suavemente, los envuelven, los tratan con cariño, pero si ya estás enfermito, dolorido, te agarran así, este tipo de violencia, vamos a decir, depresión o lo que sea, como que era tanto el miedo del pseudo veterinario de que no lo fuera a morder o arañar, que lo terminó lesionando más y ella ya estaba enfermito. Entonces sí se le quedó mucho ese trauma, nada que ver con sus otras veterinarias, que aunque él odia ir por tener que esperar y estar ahí, todo lo demás es rápido, que por ejemplo, cuando va con su veterinaria normal, solo me odia un día. Al día siguiente ya me perdonó, como si ya se le pasó. A veces el mismo día ya se le pasó la cosa, 2-3 horas después ya está. Y digo, y es muy unido conmigo todo el tiempo. Es Ok, aquí en donde yo vivo hay una creencia y es que los gatos son muy agradecidos y siempre te traen un regalo. ¿Tu gato te ha traído regalos? Sí, hasta cierta forma, vamos a decir, todos los gatos son muy agradecidos y te muestran su agradecimiento de diferentes formas. Por ejemplo, con su cariño, con su amor. Y era también muy común el de los regalos que decían de las presas. Sin embargo, el detalle en la presa no se trata a veces solo de amor. Hay personas que han pensado, ay, mi gato no me quiere, nunca me ha traído un ratón. Y a veces a las que les traen 20,000 ratones, dicen, yo ya no quiero más ratones, que me lo pongan en la cama o en la alfombra. Pero hay un detalle aquí con esto, que el gato no te va a traer el ratón exactamente como, no siempre como un regalo, sino que el gato te lo trae de acuerdo a cómo crea que es tu capacidad o incapacidad de alimentarte a ti mismo. Por ejemplo, si eres una persona que, por ejemplo, que le das de comer al gato solo una vez al día o 2 veces al día, vamos a decir porque estés trabajando o lo que sea, o tengas ese hábito de que como al perro solo le doy una vez o 2 veces, el gato va a pensar que eres incompetente para alimentarlo y para alimentarte a ti mismo. Por lo tanto, te va a llevar ratones. Y te quiere porque va a pensar, tengo que cazar mi ratón cuando tenga hambre, porque solo me dan de comer esta Karen, no, como dice, no tiene. Si además te ve, por ejemplo, eres una persona que a veces te ve trabajando y que el gato no suele verte comer, como no suele verte comer, él también piensa de que tendrás hambre. Te lo lleva. Sin embargo, si eres, como dicen, el tipo de Karen, que sabe que el gato, a diferencia del perro, por ejemplo, podrán comer menos que ellos, pero comen más veces. Un gato va a comer a veces hasta 6-7 veces al día. Porque, por ejemplo, vienen y te piden el plato de croquetas. Lo tienes que llenar, porque para ellos, si no está lleno, está vacío. Y solo se van a comer 4 o 5. Se van y al rato te vuelven a pedir. Porque es su naturaleza, o su sobrecito, o el poquito. Pero si él sabe que cada rato lo vas a estar alimentando, o entra y te ve a ti comiendo, ve que estás cenando, ve que estás comiendo, él considera, esta Karen sí es competente para alimentarme y para alimentarse a sí misma, no necesita ratones y no te los va a traer. Te puede traer algún otro tipo, te puede traer a veces alguna tapita o te acarician, vienen y te dan el masajito, o sea, te amasan, te hacen cariñitos, vienen como dicen así con la cabecita, te dan ese tipo de cariños, pero no te va a traer, como dicen, ni el ratón ni el pajarito porque no lo necesitas. Digo, usted sabe que ni siquiera él lo necesita. Entonces lo van a cazar aún menos, van a cazar poquito y solamente por el instinto o la diversión. Pero como saben que no tiene que comerse el ratón, casi ni van a cazar. Cazarán más mientras si solo si les das menos. ¿Qué piensa Orejitas de que de la creencia de que los gatos negros son de mala suerte? Orejitas piensa que los gatos negros son igual que las personas negras, discriminadas, por ejemplo, que sufren de racismo y que son pensamientos tontos, que no es justo que piensen algo así. Y además aclara que todos los gatos son blancos, todos los gatos tienen la piel blanca, lo que cambia de color es su pelaje. Como dice, todos nacen con la piel blanquita, roseta, si miras el pelaje, si el gato lo retiras o cuando rapas a un gato por X o Y, necesidad a veces cuando los esterilizan, que te rapan un poquito o les curan una herida, puedes observar que su piel es completamente blanquita, casi rosita. Lo que cambia es el pelaje.
Okay. Es como que entonces discriminaran a las personas con cabello negro, porque es el pelo. Entonces realmente es algo tonto. Eso él habla mucho al respecto, no muy amablemente, en el tercer libro, porque ahí vamos, por ejemplo, actualmente a veces solo dicen, ¡ay, la mala suerte! Y ya. Pero vamos a decir que no pasa nada más la mayoría. Pero lo que sufrieron los gatos negros en toda la historia, de hecho todos los gatos sufrieron mucho en toda la historia, pero en especial los negros. Sí. Ese tipo de creencias de que daban mala suerte. Por ejemplo, ahorita solamente dicen que dan mala suerte y ya. Entonces son discriminados o tienen menos probabilidades de ser adoptados, pero eso es todo. Sin embargo, en la es cierto, antigua, no los el gato adoptan. negro, ¿cómo? Ajá. No los adoptan por ser negros. Así es, pero vamos a decir, en la época antigua, no solo era solo que no los adoptaran o algo así por ser negros, sino que en la época antigua, el gato negro no era que daba mala suerte, no decían que daba mala suerte, decían que el gato negro era el diablo. Y decían que cualquiera que adoptara un gato negro era una bruja. Y pues tanto el gato como la Karen sufrían las consecuencias de la iglesia. Y de todos los perseguidores, de toda la gente. Precisamente era como que tener el gato negro, solo por tener un gato negro ya eras bruja. Y el gato solo por ser negro ya era diablo. Así de mal y de feo era la historia de ellos. Entonces sí, hay mucho esa creencia, sobre todo con los gatos negros, pero no solo con ellos, sino que ha sido una especie muy estigmatizada, a la que a veces hasta se le considera de que, ay, es que el perro es leal y el gato es traicionero. No es cierto. Un gato puede ser tan leal como un perro. La única diferencia es que vamos a decir que el perro te ve como si fuera su dios y el gato. Los gatos son más independientes, ¿o no? Exactamente, el gato, vamos a decir, se siente un ser superior. El gato también, él habla también sobre su cerebro. En esa historia de que dice el cerebro del gato es muy parecido al cerebro humano. ¿Por qué? Porque el gato cree que es lo superior, cree que es lo mejor de la creación, y el ser humano también. En eso son exactamente iguales. Como dicen, los dos creen que son lo mejor de la creación. Los demás animales no se creen mejor, pero los gatos y los humanos son los que creen que somos lo mejor del mundo. En eso son fíjate, los gatos, ¿Cómo descubriste tú eso? Cualquiera que haya investigado un poquito sobre ellos o que haya convivido con ellos se va a dar cuenta. De hecho, hay los estudios científicos del cerebro del gato, que es el más parecido al cerebro humano, en cuanto a que la mayoría de los animales, vamos a decir que el cerebro humano está en cerebro izquierdo y cerebro derecho, y al mismo tiempo se divide, vamos a decir, en el cerebro lógico-matemático y el cerebro creativo, y se subdivide además, y son 4 cerebros. El del gato, el de los animales, la mayoría de los animales es un solo cerebro, o en su caso 2 cerebros, vamos a decir el izquierdo y derecho, y hasta ahí. Por ejemplo, son pocas las especies que tienen 3. Que yo sepa, solamente el delfín y el gato tienen 3. Vamos a decir, el humano tiene 4, por ejemplo, el delfín y el gato tienen 3. Por eso son animales que son muy semejantes. Por ejemplo, incluso se ha hablado mucho de la inteligencia de los delfines, precisamente porque tienen 3. Y también tienen mucha afinidad con los humanos, pero la diferencia que aunque el delfín haya sido domesticado y todo, no en gran cantidad, ni hay una gran cantidad de convivencia, tiempo de humano-delfín. Vamos a decir, cuando lo estás entrenando, cuando estás nadando con él, pero hasta ahí. En cambio, entre la convivencia de humano-gato, sí. Y también lo habla mucho en el tercer libro, que es la historia de los bebés, cómo ha ido modificando el cerebro salvaje del gato hasta el cerebro del gato actual. Por ejemplo, a mi gato y a muchos otros gatos les gusta jugar celulares. Y ahorita ya me está pidiendo su celular porque ya a veces se echó a perder el que tenía y él quiere su celular. Mira. A ellos les gusta. ¿Por qué quiere su celular? Porque vamos a decir, a él le gusta estar al aire libre y jugar y todo, pero los días de lluvia, como ya es temporada de lluvias, tiene que estar obligatoriamente en casa porque no puede y se fastidia, se aburre. Entonces estaba acostumbrado que a los días de lluvia le daba el celular, y en el celular se ha desarrollado realmente, o sea, puedes encontrarlo. Hay videos para gatos, música para gatos, juegos para gatos, películas para gatos. Se ponía en el celular y se entretenía con su celular. O sea, incluso está en su foto en su Instagram, no está así con su celular. Entonces ahorita, como ya no tengo, a veces le doy un rato el mío, pero a veces yo estoy haciendo algo. Y también el mío está fallando ahorita. Entonces, o sea, como que no estamos así con el celular defectuoso. Entonces entonces puse una publicación de quejada de Karen, deja de comprar pendejadas y comprar mi celular. ¿A tu gato le gusta el agua? A los gatos no les gusta el agua, a excepción de los gatos bengalí. Ellos aman el agua, y si no tienes piscina, no tengas un bengalí.
O sea, como ese cara, hay razas que le gustan. Por ejemplo, a él no le gusta mojarse, con excepción de su cola. A Orejitas no sé por qué le gusta mucho mojar su cola, pero nada más. Por ejemplo, esta también es muy inteligente, o sea, cuando saben los gatos cuando va a llover y entran. Saben cuándo va a llover recio, desde antes entran y hasta se esconden. Saben cuándo va a ser solo una lloviznita, que ni entran, a veces se quedan así de que pase la lloviznita, saben que no va a recer. ¿Cómo lo saben? Son parte de su sexto sentido, de sus intuiciones. Por ejemplo, el otro día estábamos en el techo y empezó a lloviznar. Le dije, voy a entrar, no vas a entrar, está lloviendo. ¿Qué hizo? Se lo entendió. Fue, de hecho hasta puse la foto en el Instagram, la risa que me dio. O sea, fue, levantó su cartón donde se acuesta y lo puso arriba y se puso abajo como si fuera una sombrilla, de su paraguas de cartón. Y yo me pasé atacada de la risa que sacó su paraguas de cartón y ahí se quedó guareciéndose lo que duró la lloviznita. Pero una lloviznita sencillita, que vamos a decir que no se mojó, todo cayó en el cartón, apenas terminó, salió de su cartón y se fue a seguir jugando. O sea, realmente fue como una pequeña lloviznita, me di cuenta, realmente no iba a durar. Y él lo supo, solo se guarda así, porque si a veces yo veo que solo hay 2, 3 gotitas y ya está dentro de casa. Y a los 2 minutos el aguacero así, ya está con rayos, y te digo, ¿cómo lo saben? Son cosas místicas que ellos tienen, que sí tienen sus cosas así fantásticas y místicas, pero no tantas como le dicen, sí, como se dice. Ok, bien. Me encanta este tema de los gatos. Creo que podría hablar de tu gato toda la noche. Pero bueno, ahora hablemos desde el punto de vista de la escritora. Dinos, ¿qué sabías hacer antes de publicar tu libro y qué tuviste que aprender? Sabía todo lo referente a cómo escribir un libro, vamos a decir, todo lo que es, por ejemplo, el cuerpo del libro, sabía cómo hacer las diferentes técnicas de creatividad o de escritura, sabía manejo de todo tipo de personajes. ¿Qué no sabía? Realmente no sabía nada sobre la publicación. Como te mencioné antes, lo que yo había investigado antes era de que tenías que enviar hasta cierto punto tus manuscritos con las editoriales y que eran tantas copias y que además, y que las editoriales, al menos en mi país, realmente no publicaban nada, no eran solamente, más que editoriales, se hacían llamar editoriales, pero lo que realmente eran imprentas. Es decir, que tú mismo pagabas y decías, bueno, 20 copias de mi libro, pero no tenías ni diseño editorial ni nada que vender, eran solamente imprentas. Aunque diga editorial fuera, no, son imprentas. O solamente las tales como Fernández o algo así, Océano o algo así, que la mayoría solamente publicaban libros de texto, libros escolares o las del Fondo de Cultura de Yucatán, que realmente solo publican, vamos a decir, solo publican los del Club de Literatos de Yucatán, algo así, y nada más. Y además son libros que sinceramente les hacen presentación de libros donde va muy poca gente y donde regalan los libros y lo venden y la mayoría los usa de pisapapeles, me incluyo. Perdón, porque muchas veces son solo a veces libros de datos o algo así, pero no tenía ninguna idea de cómo publicar. Había escuchado sobre Amazon y otras plataformas, pero no sabía cómo hacerlo y además no me atreví. Vamos a decir que me faltaba mucho saber sobre cómo es el mundo de la publicación. Aún me falta mucho por aprender. Por ejemplo, ya aprendí, gracias a ti, cómo publicar, cómo subir el libro. Aprendí bastante más o menos de cómo ir manejando. Tampoco sabía hacer portadas. Entonces, recuerdo que cuando subía a las plataformas hacía unas portadas tan horribles que daban lástima las primeras. Sin embargo, pues sí tengo portadas muy buenas, pero no eran mías. Vamos a decir, yo subía mis historias a veces, empecé creo que como cualquier casi autora de generación, con el dichoso fanfic. Yo subía a veces los fanfic y algunos cuentos originales. Y vamos a decir que ponía unas portadas tan feas que hasta risa daban. Pero pues llegué a tener lectores a los que les gustaban las historias y, por ejemplo, en cuestión, y ellos me hacían portadas. Por ejemplo, como que decía, es que nunca me se llama la atención así, o no, a veces ni siquiera sé cómo llegué aquí, a veces decía, ¿por qué está tan fea la portada? Y me regalaban las portadas, entonces llegué a tener portadas espectaculares. Lamentablemente, pues realmente son tipo de portadas que nunca podría utilizar así de quererlo publicar profesionalmente, porque vamos a decir, no solo no era mía, sino que tampoco vamos a tener imágenes que, por ejemplo, en una plataforma puedes ponerlo, como no lo estás vendiendo y es sin lucro, puedes poner, vamos a decir que hasta la imagen de algún artista o algo así, no tienes problema con eso al hacer esto. Pero pues yo no podría poner ninguna de esas portadas porque es por la cuestión de los derechos de autor. Ahorita he aprendido bastante al respecto y todavía no sé si que digas muy buena, pero me siento satisfecha con lo que he aprendido. Tanto de los e-covers que no tenían ni idea de cómo hacerlo los mockups, nada de eso. Y ahorita pues
bastante creativa respecto a cómo crear mis personajes. A veces yo dependía mucho de una amiga que me dibujaba a veces y todo, pero era también como dices, cuando tenía tiempo y todo, y también pues obviamente pagar a un artista cuesta y cuesta mucho. Y sin embargo ella a veces me regalaba algunos dibujos, como de veces cuando tenía tiempo o algo así. Y entonces sí, fue, o sea, a mí la verdad, siempre siempre muy creativa, pero no tengo muy buena dibujando. Sí dibujo, pero no me sale muy bien, no soy muy profesional, como que sentía que no, que me quedaba siempre muy deficiente, nunca me sentí satisfecha, decía, no, es que así no es como la imaginé, salió todo chueco, salió todo. Y ahora lo haces mejor, te Y desenvuelves ahorita mejor. que aprendí, o sea, con la inteligencia artificial y todo, yo me quedo así maravillada de que, qué bonito, por ejemplo, y sí es mucho trabajo creativo. Hay quienes desprecian mucho, ¿no? Muchos autores que se quejan por el uso de las inteligencias artificiales, de que sienten que igual como que le quitan el trabajo a los escritores o a los dibujantes, o que es mucho plagio y todo lo demás. Y hasta cierto punto sí, pero yo creo que depende de cómo se use y de lo que estés buscando, porque vamos a decir, si yo voy a agarrar una imagen y la voy a copiar tal cual, aunque sea con la inteligencia artificial, sí es una copia, pero si tú vas a estar usando tu propia creatividad de, por ejemplo, de describir qué quieres en la imagen, y una vez que ya tengas el primer resultado, no, vamos a decir, no te vas a quedar el primer resultado, siempre le vas a estar cambiando colores o agregando y quitando cosas y todo. Entonces hasta que llega el momento que sí sientes que ya es una creación tuya, porque llega a ser, cuando logras hacer que la imagen sea casi exactamente como la imaginaste y ahorita pues me ha pasado con muchas que he logrado crear, que digo, es justo el personaje como estaba en mi mente, como se logré que quedara exactamente como yo lo hubiera querido hacer. Perfecto, Entonces, pues, me encanta, muy bien. Me todo gusta eso ha sido cosas que he aprendido y que todavía estoy en práctica, en mucha práctica de proceso. Has tenido buena energía, ¿no? Y has logrado conectarte porque eres una persona que tiene mucho que dar y mucho que enseñar. Tú no solamente escribes libros sobre gatos, también has escrito otros libros con otras temáticas muy interesantes. De hecho, el primer libro que publicaste, cuéntanos un poco sobre ese libro. El primer libro que publiqué, lo publiqué por una sola razón: rebeldía, terquedad, vamos a decir, y una prueba, porque ese es el libro que casi me hace destruir toda mi carrera de escritora. Es el libro con el que creí que que no servía para esto y por el que tiré a la basura todo, incluido ese libro. Ese libro fue de los que también de los que se rescataron por haberlo enviado a un amigo que es psicólogo. Y solo porque él lo conservaba, porque como a él le pedía asesoría, información, porque se trata sobre casos psicológicos, y es como que entre fantástico y es real, porque es un libro que trata sobre los trastornos mentales y problemas de locos. Sin embargo, que todos los cuentos quedan con la expectativa de que el lector va a decidir si la persona estaba loca, porque podría haberlo estado, pero también podría ser que todo lo que él o ella decía era real. O sea, podrías interpretarlo como un loco o como una historia de fantasía que le sucedió algo sobrenatural a esta persona y por obvias razones no le creían. Entonces te deja abierta esa posibilidad y tú como lector eliges en cada historia si era un enfermo o no. Entonces en este libro pues yo me documenté mucho con psicólogos y también llegué a ir al psiquiátrico de mi ciudad para entrevistar a un par de psiquiatras con algunas preguntas para tomar información y que interesante. fuera correcto lo que yo estaba poniendo. Entonces, además de como dice, no me quedé solo con la investigación de lo que leo en internet, sino que estuve investigando. Pero este libro originalmente era un libro que era un requisito para graduarme de la escuela. Fíjate. Entonces, vamos a decir, tenía un maestro que era, vamos a decir, el tutor principal del libro. Entonces yo en la escuela tenía puras notas buenas. Vamos a decir, siempre he sido una estudiante de buenas notas, sin estudiar mucho, porque no soy ratón así de que dicen, soy ratón de biblioteca, pero de mis novelas, no de estar estudiando mucho. Soy de las que estudian como lo suficiente para sacarse su 8 y se acabó. Si me va mejor, ok. Pero también soy de las personas que jamás en su vida había reprobado nada, nunca. Vamos a decir, incluso matemáticas la pasaba con el horrible 6, pero ahí se pasó. Porque es lo que peor se me da son las matemáticas. Pero vamos a decir, era mi única nota mala, pero como dicen, nunca en mi vida había reprobado nada. Y entonces acá el tutor me viene a reprobar con el Sendo 5, y yo como que fue un trauma y era crisis existencial, porque estaba acostumbrada con las notas de 8 para arriba siempre, sin estudiar mucho. Y además que me lo ponen en algo que a mí me gustaba, que yo amaba hacer y que yo consideraba que era buena y que todo el mundo me había dicho que era buena.
¿no? O sea, sí, fue como que para mí, pero ahí cada frase de la novela me la rechazaba, me la tiraba o lo que sea, y no, por ejemplo, y lo cual es que aunque yo tuviera o sea, todo el certificado, yo como dice, puro 8, 9 y 10, si esa materia no la pasaba, no me graduaba, porque era como era el requisito entregar el libro, o sea, con la buena nota. Por ejemplo, entonces como que estuve, por ejemplo, a punto, y realmente sí me perdí el año escolar, pues me quedé de la escuela, y no fue la única, de hecho, después ya vi que no era mi culpa, pero pues sí me tumbó muy fuerte. La mayoría de los estudiantes que tuvieron yo se quitaron y solamente se graduaron, creo que menos de 10. Pero es que el detalle era, haces el libro como yo quiero, te gradúas, o 5 y no lo haces. Pero pues vamos a decir que hubo quienes sí modificaron sus libros. Yo tengo todavía las copias de algunas partes de los proyectos finales de algunos compañeros, de lo que nos cambiábamos. Entonces sí, por ejemplo, uno que tenía una belleza de libro, que amaba su novela, y después vi el libro con el que se graduó y quedé así de que, no mames, es un cambio muy feo, esto no es tu libro. Pero se graduó, entonces sí lo cambió. Okay. Que no nos graduamos, nos quitamos y no nos graduamos porque estuvimos, o sea, peleamos, pero estuvimos terco de no voy a cambiar mi libro porque es mío, es mi libro, no tuyo. Y entonces nos quitamos. O sea, yo sí me gradué, pero no ese año. Yo regresé a la escuela después. Igual que muchos, pero muchos nunca regresaron, como que muchos sí se les arruinó el sueño de todos lo tiraron. Okay. Pues yo cuando me quité, eliminé todo, incluido este libro. Pero como el psicólogo con el que compartía aún lo tenía, regresé. Después ya regresé y vi con otro maestro. Entonces, de que realmente nunca fui yo, sino que simplemente era esta persona que sí las hay, así como hay personas que alientan a escritores a crecer, hay personas que cuando ven como que hay escritores con futuro o algo así, al contrario, los bajan, porque no solo me bajó, y bajó un montón, como que, por ejemplo, era de que quería que si el libro hubiera quedado como él quería, hubiera sido algo completamente técnico, tal vez sí, sin problemas ortográficos y gramaticales y no sé qué, pero algo completamente aburrido que a nadie le hubiera interesado. Y me criticaba hasta cosas tan sencillas como en una de las frases un personaje dice, Dios, me estoy volviendo loco. Y me dice, no puede poner eso porque es un científico y el científico no cree en Dios. Yo digo, para empezar, es cierto que hay científicos que no creen en Dios, pero hay científicos que sí. No puedes generalizar. Y además cuando él dice dioses, ni siquiera está diciendo exactamente el Dios como de que, ay Señor, no, era una expresión. No, como si era simplemente una expresión, no estaba hablando de fe ni nada. Entonces que él se metió a veces con casi cada diálogo que ponía, era que me decía, es que ese libro no sirve, es una porquería, que no sé qué. Entonces, ¿por qué? Primero una vez que lo rescaté, porque dije, pues vamos a ver si los demás piensan que es una porquería, porque fíjate que yo ya recibí muchas críticas positivas al respecto, de otras personas que me han leído, incluido precisamente del psicólogo que me ayudaba al respecto, que sí le gustaba mucho cómo había quedado la historia y todo, que me dio mucho consejo. Y por ejemplo, es muy, me gustó de verdad que me encantó tu libro y muchísima gente, yo he podido leer la crítica que te han dejado en Amazon y son críticas muy buenas, así de que, bueno, ya tienes ahí esos testimonios de gente que ha leído el libro y lo que ellos piensan, ¿no? Son críticas verdaderas, así de que el tiempo le da la razón, ¿no? A las personas, ¿no? Hay que esperar un poco, pero el tiempo da la razón. Bien, en cuanto, sigamos con lo de los escritores, ¿cuáles crees tú que son las herramientas más importantes que tiene que saber manejar un escritor para poder publicar? ¿Cuáles son las cosas más importantes o las herramientas más importantes que tiene que saber manejar? Le escribí en hojas en blanco cuando estaba, por ejemplo, en la oficina en que trabajaba. Le escribí en servilletas cuando estaba esperando. Le escribí por ejemplo, igual en los rollitos esos rollitos de tickets de compra, de venta. También escribí en esos rollitos cuando trabajaba en una tienda, por ejemplo, y a veces los clientes no se llevaban los tickets. Me agarraba y detrás del ticket, a veces que estoy en el mostrador y todo lo demás, cuando no había nadie y estaba escribiendo, entonces y luego guardaba esos rollitos. Luego, por ejemplo, tengo una caja llena de rollitos, todavía tengo un montón de rollitos de esos que no los he transcrito todavía, así que ahí podrá salir otra. Pero entonces el punto es que no importa, o sea, solo que tengas un papel y cualquier cosa con la que puedas escribir, escribes. Ahora, para publicar, ahí sí necesito programas, obviamente, pero yo no conozco mucho así de que digamos así a la grande de tecnología más que lo básico del Office.
y escribo en Word. Sí me han pasado de otros programas y aplicaciones para escritores, pero la verdad no me organizo. También como nunca he tenido un teléfono así de alta gama que puedas abrir documentos y todo, pues tampoco, no uso para nada ese tipo de cosas. Solamente la computadora que tengo es una laptop ya bastante vieja, que hasta la menciona a Orejitas también en su agradecimiento, porque dice que la computadora vieja sigue funcionando y porque se duerme en ella. que siempre está llena de pelitos. Pero pues yo solamente uso el Word. Sinceramente solamente uso el Word para escribir. Okay. Y pues a veces los editores pero escribí en plataformas, a veces lo escribí en los editores de las plataformas. Pero dejé de hacerlo porque cuando por algo se cierra la plataforma o te bloqueas, te quedaste sin lo que escribiste. En cambio, si lo escribiste primero de un Word y lo copiaste a la plataforma, pues siempre vas a tener el archivo, pase lo que pase con la plataforma. Cierto. Entonces, pues yo utilizo nada más el Word para escribir. Yo utilizo precisamente el Internet. O sea, el Google me gusta más, aunque he usado otros buscadores, porque investigo mucho. O sea, siempre a veces es estar investigando, por ejemplo, y haciendo a veces preguntas y todo. Y pues cuando investigo no me quedo solo con una página. No importa si es para un libro o cuando expongo una clase y necesito a veces algún concepto o algún término. No es quedarte, a veces busco, por ejemplo, en mi Word copy y pego todas las definiciones y luego de todas ellas hago un compendio y hago a veces mi propia definición. Y lo que pongo, lo mismo a veces cuando investigo para un tema, después de que copio y pego para que yo lea y todo, de lo que es como que de lo que entendiste, de lo que entendí, lo transcribo y eso es lo que va a figurar en mis libros o en mis historias. Muy bien, entonces, wow, muy, muy interesante todo lo que he aprendido realmente sobre los gatos en este par de minutos que he estado aquí dialogando contigo. Increíble, y ahora sé muchísimo sobre gatos y sobre ti, Kenneth, conocerte y saber que eres apasionada de los gatos y sobre todo que tienes tanta imaginación y creatividad para tus libros. Y yo sé que eres capaz, porque conozco otros libros tuyos, de escribir en cualquier género literario y hacerlo perfectamente bien. Y por eso, bueno, te felicito primero que todo, te felicito por sentir tanto amor por los animales, en este caso por los gatos. Te felicito por ese don que tienes de enseñar también a otras personas cómo hacer sus libros. Y bueno, para mí fue un placer hablar contigo, Lisette. Quiero darte las gracias y te espero que mucha gente, no solo los seguidores de los gatos, lean tus libros, porque son libros hechos de otra manera. Tú, como ya lo dije, eres una persona muy creativa. Quiero desearte mucho éxito con el proyecto de los libros con los gatos y con cualquier libro que tú escribas. Te deseo mucho éxito también con tu gato, que ya estoy enamorada del gato. Así de que muchas gracias por haberte tomado el tiempo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A las personas que nos escuchan, ustedes pueden encontrar los enlaces para contactar a Lisette aquí debajo de este podcast. Están los enlaces a sus páginas de Instagram y de Facebook. También dejaremos el enlace para el libro de los gatos, así de que descárguenlo, léanlo, que van a aprender una buena cantidad y además van a entretenerse. Muchas gracias, Lisette, gracias a ti por este espacio. Aquí.